¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su confiable y honesto Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos análisis, recomendaciones, las posturas y las lecturas que nos dejaron esos libros interesantes, maravillosos o que nos hicieron pasar momentos muy entretenidos y que con gusto queremos compartir con todos ustedes. Te agradezco de antemano el que nos veas, el que comentes, el que compartas estos videos, porque nos ayudas a llegar a un poco más de lectores, que esa es nuestra única intención. Y como siempre lo digo, hablo de lector a lector sin ningún tipo de presunción. De antemano, si hay alguna falla con el audio, les pido una disculpa, estamos trabajando en ello. Y bueno, como un pequeño favor, pues bueno, si quieres escuchar más claramente y nítidamente este video, pues bueno, unos audífonos estarían bien. En fin, ya vamos a comenzar hablar de un nuevo libro que no tiene mucho que leí y que hace poco hice las anotaciones que por lo regular pues hago para hacer estos videos. Hago mis anotaciones porque si no tiendo a ser muy disperso o se me puede olvidar algo que quería decir. Bueno, mejor hago mis notas. Y bueno, vamos a hablar de este libro. Y bueno, para comenzar, yo recuerdo mis vagos recuerdos de la infancia, que desde la primaria mis materias favoritas, pues bueno, eran español e historia. Bueno, español acabé estudiando literatura, bueno, historia no, pero siempre me ha gustado la historia de la humanidad, de la civilización, sobre todo lo que tenía que ver con esas civilizaciones antiguas, ¿no? Y sobre todo las de México. Siempre me interesó, me llamó mucho la atención conocer y saber cómo vivían antes, cómo era su estilo de vida, su forma de pensar. Tenía la fantasía infantil, incluso juvenil, y hasta el día de hoy, que si existiera una máquina del tiempo, a mí me gustaría viajar a la época, por ejemplo, de los mayas, ¿no? De antes, estoy hablando de antes de la conquista, ¿no? Del descubrimiento de América propiamente, cómo vivían los mayas, cómo vivían los aztecas, los totonacas, los teotihuacanos, todas esas culturas interesantísimas de conocer cómo era su vida, etcétera. Aunque ya luego se conoce un poco de su historia, creo que conocerla más a profundidad creo que es quizá también el sueño frustrado de muchos arqueólogos e historiadores. Y bueno, esto viene a colación por el libro que encontré, que el azar me deparó o el destino, no lo sé. Ya saben que a veces me encuentro, o muchas veces me encuentro esos libros que no estoy buscando y que luego veo, incluso solo ver la portada, decir a ver de qué trata ese libro y me llama la atención. Bueno, el libro se llama Sendales, la ciudad maya perdida, de Carlos Tello Díaz. ¿Quién es Carlos Tello Díaz? Bueno, leo brevemente su semblanza. Es licenciado y maestro en filosofía y letras por la Universidad de Oxford y doctor en historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, etc. Escribe en diarios, escribe también algunos libros. Tiene el libro El exilio, un retrato de familia, La rebelión de las cañadas, 2 de julio y Porfirio Díaz, su vida y su tiempo. Ha sido brigadista, marinero, jefe de expedición, etcétera, etcétera. Es básicamente la biografía de Carlos Tello Díaz, que nos presenta Sendales, la ciudad perdida maya. Yo vi nada más con el puro subtítulo que dice acá, dije, a ver, yo pensaba la verdad que era un texto de ficción como tal, un texto de ficción histórica, pero no, es otra cosa. Entonces me llamó la atención, sobre todo siendo chiapaneco, ¿no? Pues dije, a ver, ¿de qué trata? Me llamó mucho la atención el libro y bueno, no quise pasar la oportunidad de adquirirlo, de leerlo. Y bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de este libro, espero no extenderme demasiado. Y si perciben mi emoción, bueno, esto, así son las cosas, así es como me expreso y disfruto estos videos. Bueno, según sé, la selva lacandona en Chiapas, bueno, no ha sido totalmente descubierta en su totalidad y por ende es muy probable que muchas ruinas aún continúen sin ser descubiertas. Pues obviamente uno quisiera que se hallaran más ruinas para conocer sobre todo nuestro pasado, ¿no? Esos vestigios que siguen buscando los arqueólogos
para saber y conocer más sobre esa cultura floreciente y, por qué no, muy adelantada para su época, ¿no? Si leen un poco de historia y conocen la cultura maya, verán muchos de los avances que ellos tenían para aquella época, ¿no? Incluso creo que más adelantados que los europeos. Bueno, en fin, pero bueno, como no soy arqueólogo ni experto en cultura maya y más bien un aficionado, ya vamos a hablar de este libro. Sendales, como tal, es una región, ¿no? Y en este se nos cuenta, en este libro, que Sendales eran unas ruinas mayas descubiertas a principios del siglo XX, pero que después misteriosamente se perdió totalmente su rastro. De hecho, hasta el día de hoy, según lo que nos dice el autor, bueno, se fue a la aventura de buscar esas ruinas. Bien podríamos decir que este libro, Sendales, es una especie de libro de aventuras moderno, ¿no? Porque también, porque a eso se va el autor, Carlos Telles. Carlos Telles es el que va a la aventura, va a la búsqueda de esas ruinas, ¿no? Como que se hace acompañar de varios expedicionarios, pero también en este libro se mezcla historia y la vida y descubrimientos de otros arqueólogos que han pasado por esta zona maya que abarca tanto México como Centroamérica y que han hecho diferentes descubrimientos de esa gran cultura. El autor nos recrea y nos cuenta su travesía por esta selva inhóspita, esa selva lacandona, que si no conoces sus senderos, pues es prácticamente muy probable que termine siendo atrapado, ¿no? Por lo mismo, es muy importante tener un guía que te vaya llevando, porque te puedes perder, lo que puede conllevar ya sea la locura o incluso a la propia muerte, ¿no? Entonces un guía es indispensable para poder salir con vida. Eh, También en estas páginas, pues bueno, aparte de los arqueólogos, tanto mexicanos como extranjeros que han hecho descubrimientos aquí, también se retrata la vida de esos hombres y mujeres de la selva, que son los lacandones, a los cuales el autor mismo va conociendo, va entablando relaciones, amistad, ¿no? Y muchos de ellos le cuentan, pues, los secretos de la selva, ¿no? Eh, algunos, algunas historias sobre las ruinas, sobre la misma selva. De hecho, digamos que va en esa misma conversación, en esa misma charla de que les va contando qué es lo que quiere hacer, pues bueno, muchos de ellos se unen a la expedición o le van diciendo qué caminos tomar, etcétera. Eh, y bueno, mientras yo leía este libro, recordé un libro que se llama, hay un texto que se llama Memorias de una expedición a la selva lacandona de Raúl Anguiano. ¿De qué trata ese libro? Bueno, lo voy a hacer brevemente. Trata del descubrimiento de Bonampak por el verdadero descubridor de esas ruinas, que fue Carlos Frey, ¿no? A quien se menciona, por cierto, en estas páginas, quizás, perdón, muchos no conozcan a Carlos Frey, pero fue realmente el descubridor de la selva, perdón, de las ruinas de Bonampak, aunque el crédito se lo llevó otro arqueólogo, pues, extranjero también, ¿no? Y eso lo marcó, un poco lo decepcionó, en fin, pero bueno, lo que se conoce y ha aceptado y se ha comprobado en la arqueología, que es que Carlos Frey descubrió las ruinas de Bonampak, y por aquí se menciona su vida y lo que es más, lo que también pasa en estas páginas es que nos cuenta su trágica muerte. Él murió en medio de la selva al ser ahogado en el río, si no me equivoco, La Canja. Y bueno, entonces Carlos Frey se volvió una especie de leyenda en el mundo, sí, de la arqueología, pero también dentro de la cultura maya, en el sentido de la investigación, ¿no? De hecho, yo me gusta mucho investigar sobre su vida. Bueno, cierro paréntesis. Volviendo a Sendales, la ciudad maya perdida, bueno, eh, Carlos Tello Díaz, bueno, hace una expedición primera y pues bueno, resulta un poco decepcionante, no descubre a la ciudad y vuelve a hacer una nueva expedición, ya mejor preparado, pero la selva continúa con sus misterios, sus secretos, y por más que se desee, pues a veces se vuelve impenetrable, ¿no? Aparte de que ciertas comunidades que ya conocían el nombre de Sendales,
que también se explotaba esa zona, ¿no? Se talaban los árboles, y esos mismos árboles se convertían de maderas preciosas, pues eran llevadas a Europa. Había muchos intereses, ¿no? En aquellos años de la explotación de la selva lacandona, y aparte también la cuestión de algunas comunidades muy cerradas, no de lacandones, sino otro tipo de comunidades, eh, de ejidos, comunidades cercanas a estas ruinas, pues que no permitían el acceso o seguir avanzando en la búsqueda de Carlos Tello Díaz de esa ruina, ¿no? Incluso nos cuenta que llegó a una comunidad, ¿no? Donde no los dejaron pasar, los encerraron en una habitación, en una casa, ¿no? Los amenazaron, etcétera, tuvieron que salir huyendo, bueno, toda una, por eso digo que es un libro de aventuras moderno. Bueno, y bueno, eso es básicamente de lo que se trata este libro. Y bueno, si se descubre Sendales o no, bueno, ese es otro misterio eh, que aún permanece, ¿no? Hay muchas hipótesis y bueno, eso es básicamente lo que habla este libro de Sendales, la ciudad maya perdida. Pero es un libro que sí te atrapa, muy interesante. Incluso viene estas imágenes del libro, vienen las famosas estelas, ¿no? Que se han encontrado y se puede ver, las estelas de las ruinas, vienen imágenes de algunos arqueólogos, eh, el primer arqueólogo que descubrió Sendales, que dejó una especie de mapa para ir buscando las ruinas, y que bueno, eso es todo. Aquí están perdón, el mapa que da las ruinas de Sendales, cuando el primer descubridor y que luego se perdió el rastro de lo que les decía, bueno, deja el mapa. Entonces es un libro muy, muy interesante que les puede llamar la atención. Por cierto, aquí está Carlos Frey comiendo carne de mono. Bueno, y ya saben que en la selva, digamos que la alimentación es distinta. En fin, bueno, este libro es un libro muy interesante. Yo lo devoré en unos días, ¿no? Me gusta mucho la cuestión de los mayas, la historia. Un libro sumamente interesante, sumamente entretenido, editado por Debate. Es un libro que tiene 150 páginas, entonces es un libro muy, muy interesante que si te llama la atención la historia de las civilizaciones antiguas de nuestro país, en particular la maya, obviamente, o te gusta la arqueología, o te gusta lo de las ruinas, ¿no? Bueno, este libro puede ser algo que te puede llamar la atención, te puede interesar, y te digo, es una lectura muy entretenida, te atrapa, la disfrutas, pasas momentos, te imaginas, sientes la angustia de los arqueólogos, la angustia de los expedicionistas por esa selva, muy detallado, muy, muy, muy profundo lo que va haciendo Carlos Tello Díaz en este libro. Bueno, entonces, si quieres conocer y pasar momentos de aventura por la selva lacandona, la maravillosa y misteriosa selva la Candona de Chiapas, bueno, y descubrir o intentar descubrir todo lo que está encubierto todavía y esas ruinas de la gran e importante cultura maya y que todavía quedan vestigios hasta el día de hoy. Bueno, este es uno de los libros, imagino que uno de los de varios que existen por ahí, pero que este es un libro que la verdad vale mucho la pena leer, sumergirte en sus páginas. Bueno, entonces esta fue la recomendación de hoy de Carlos Tello Díaz, Sendales, la ciudad maya perdida. Lo viste aquí en Latidos de Simio. Gracias por ver el video, por comentar. Dinos si te gustan los libros de historia, si te llama la atención o si has leído algo que tenga que ver, no ficción histórica, sino de investigación o de las ruinas, sobre todo en la cuestión de las ruinas mayas. Bueno, déjanos aquí tu comentario o de alguna otra cultura de nuestro México maravilloso, antiguo, de los pueblos llamados originarios. Bueno, déjanos tu comentario, ¿qué te parece? O si crees que es importante, para mí sí lo es, conocer nuestro pasado, pues porque de ahí venimos, ¿no? Ese mestizaje que se dio a partir del descubrimiento y la posterior conquista o sometimiento como tal. Bueno, pero que algunas culturas de aquellas épocas todavía siguen conservando ciertas tradiciones, nosotros mismos tenemos ciertas tradiciones o incluso gastronomía de esas importantes culturas de nuestro México. Y siendo chiapaneco,
la cultura maya, bueno, la tenemos en una gran valía, una gran importancia y reconocemos su trascendencia y que también nos da identidad como chiapanecos. En fin, bueno, eso fue todo. Sendales, la ciudad maya perdida, de Carlos Tello Díaz, vayan a verlo. Nos vemos próximamente, les dejo los enlaces a los blogs. Gracias por vernos y felices lecturas. Hasta el próximo Latidos de Simio. Adiós.